Desde el cambio drástico por la pandemia, los métodos de comunicación se han ido trasladando de lo físico a lo tecnológico, aprovechando las nuevas invenciones para comunicar nuestra efusión con nuestro entorno. Con las nuevas tecnologías, las personas pueden comunicarse de manera inmediata, expresando sus ideas, sentimientos, deseos o pensamientos. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 1 y hablaremos un poco sobre la comunicación en esta nueva realidad que vivimos hoy en día. ¿Cómo ha afectado este cambio? Así como los beneficios que nos ha traído. Bueno, algo muy interesante acerca de este tipo de comunicación es que tiene el objetivo de transformar cómo la comunicación que era de forma presencial, ahora de manera forzosa, o bueno, casi forzosa, tiene que ser de manera virtual. Esto promoviendo un diálogo de forma equitativa y sobre todo respetando la diversidad. Es muy importante el respeto a la diversidad en este tipo de comunicación, porque es por medio de foros y algunas veces por medio de foros sumamente grandes, o sea, grupos bastante grandes. Esto obviamente es una práctica dialógica que dentro de las teorías de la educación comunicativa enriquece la, la forma en cómo el aprendizaje se puede llegar a desarrollar, al igual que la búsqueda de conocimientos, sobre todo en entornos virtuales, en redes sociales y por medio de otro tipo de aplicaciones o herramientas comunicativas. Sí, mira, como dice mi compañero, a causa de la pandemia del COVID-19 se han implementado nuevos métodos de comunicación y para estos se han implementado diferentes recursos para realizarlos, como lo pueden ser tableros de comunicación, plataformas para hacer preguntas o encuestas, juegos para fomentar el aprendizaje o comunicación a través de videollamadas, como lo es actualmente para las clases virtuales, entre muchos. Para esto, una de las bases más importantes ha sido la tecnología y su evolución para lograr satisfacer diferentes necesidades. Bueno, yo pienso que algo que igual tuvo bastante impacto fue que nosotros tuvimos que aprender a manejar de una manera, pues, que impactó que tuvimos que aprender a manejar la tecnología, pues para nosotros poder comunicarnos. Yo creo que fue la manera más, más fácil por medio de la tecnología, ya que pues la pandemia nos impedía poder comunicarnos pues de manera presencial. Bueno, yo creo que el diálogo virtual es muy importante, ya que es una manera de intercambiar información sobre diferentes temas en estos tiempos de pandemia. Y también es muy importante que en este conjunto de intervenciones organizadas que tiene el diálogo, las personas intercambien preguntas para focalizar la discusión y facilitar el entendimiento del tema. Bueno, dando un breve comentario, ya desde los 2000, desde los años 2000, ya estaba iniciando ahora sí que la revolución de parte de las computadoras, ¿no? Ya se empezaba a utilizar lo que era el correo. Obviamente, en el transcurso del tiempo se fueron creando las redes sociales, se fueron abriendo otras apps, videojuegos educativos para interactuar mediante los juegos electrónicamente. Eh, con la pandemia nos obligó, obviamente, a utilizar más herramientas educativas, en este caso de la universidad, en el caso de la preparatoria, empezaron a abrir sus propias plataformas, abriendo foros, teniendo clases en línea, utilizando plataformas como Zoom, Google Meet. Todo eso nos llevó a lo que se podría decir a la nueva actualidad, ¿no? Al nuevo aprendizaje virtual. Anteriormente lo hacíamos presencialmente, asistiendo a un salón de clases, resolviendo dudas con el maestro, etcétera, comentando con los compañeros. Pero hoy en día se ha vuelto más interactivo en el sentido de interactuar con una máquina a través con los compañeros. Exacto. Bueno, como me comentan, si bien ya teníamos la noción de cómo se usan las plataformas tecnológicas, ya existía el correo electrónico y las redes sociales, las cuales son la base principal de esto. Ahí fue el inicio de la comunicación virtual, ya que nos permitían realizar llamadas o videollamadas, también enviar mensajes, por eso solamente a una persona. Y algo bueno de la pandemia fue la creación de esas aplicaciones que ya nos permiten reunir virtualmente con más personas, tanto en el día a día con amigos, familiares, así como en el ámbito educativo.
sustituyendo las clases presenciales con aulas virtuales, que al inicio de la pandemia eran mínimas las escuelas las cuales contaban con esto. Pero con el paso del tiempo, más y más escuelas se fueron uniendo en pro de una buena educación con la ayuda de las TICs, las tecnologías de información y comunicación, así como las HDT, habilidades digitales para todos. Y hoy es fundamental el contar con este tipo de soluciones. Por ejemplo, UNAM había dicho hace algún tiempo que tal vez regresaban a clases presenciales hasta el 2024, cosa que pues no es cierta porque apenas regresaron el pasado 18 de octubre. Así que pues no sabemos si en cualquier momento tengamos que regresar nuevamente a estas clases virtuales. Entonces, pues estas plataformas sirven para solucionar los problemas que se pueden presentar y esto va a ir avanzando y avanzando, ¿no? Entonces, pues se van a ir generando más oportunidades y más cosas. Pues al final de cuentas, esto es una evolución lo que estamos viviendo. A final de cuentas, hay artículos que dicen que esto va a durar años o de plano es de por vida. Solo lo único que queda es de nosotros mismos tomar las consideraciones que se nos han dado para poder prevenir esto y acabar con esto. Aunque hay personas que, siendo sincera, hemos visto que ni siquiera les interesa. Obviamente esta normalidad nos ha quitado a personas que queremos, o pues obviamente cambió el ritmo de nuestras vidas de un día para otro. Un día estabas en la escuela con tus amigos, al otro te decían que ya no, que según iba a durar una semana, y después empezaron que un mes, otro mes, y a final de cuentas aquí seguimos, estudiando por línea, las plataformas, las redes sociales, la única forma de comunicarnos. Aunque en este momento nos encontramos en una faceta nueva en la que ya podemos salir, ya no tenemos tanto miedo de contagiarnos, las vacunas nos han ayudado. Aunque hay una parte que son los niños son los únicos que no han tenido vacunas. Y en mi caso yo tengo dos primas chicas, entonces es una preocupación porque ellas iban a la escuela. Entonces, a final de cuentas, la nueva normalidad se convirtió en nuestra nueva forma de vida. No podemos cambiar lo que pasó, pero tenemos que acostumbrarnos, seguir adelante y seguir las indicaciones que el Seguro Social o población nos recomienden para seguir bien y que esto no se vuelva a incrementar y tener más infecciones entre todas las personas. Fíjate que retomando lo que estaba diciendo Luis y Daniel acerca de la universidad, de cómo se establece este tipo de nueva modalidad, ¿no? De aprendizaje, de enseñanza y de intercambio de ideas, es que según una revista de Estados Unidos, la revista del Mediterráneo, si no me equivoco, dice que se hizo un estudio en donde se aplicaba un cuestionario tanto a profesores y estudiantes de forma presencial, semipresencial y virtual. Y lo que más resalta de sus respuestas es que el problema con la comunicación de forma virtual es que más que una clase o un tipo de enseñanza, se aprecia que la forma de comunicación es un intercambio de ideas. Como que tuvo un giro bastante grande y hasta cierto punto yo creo que igual es positivo, es bueno. Ajá, porque se sale del tipo de modelo de educación clásico, que es solamente que el profesor dicta, explica y ya, y no hay una gran interacción con los alumnos y las alumnas. Entonces, esta revista dice que los profesores y estudiantes, por medio de la comunicación virtual, ajá, del diálogo virtual, hay más intercambio de ideas y en cierto punto llegan a aprender un poquito más. Aunque claro, existen problemas como el tipo de conexión, áreas con mucho ruido, áreas de estudio, entre comillas, que no son aptas para que los alumnos y profesores puedan tomar clases o dar clases, entre muchísimas otras cosas más. En efecto, pues tenemos entonces que la virtualización de los procesos sustantivos en las universidades adquiere particularmente relevancia para una educación abordada como un sistema social y didáctico, digámoslo así. Este trabajo básicamente aborda la virtualización en la formación permanente de profesionales de la educación, de los entornos virtuales, de enseñanzas, aprendizaje,
tendencias, que básicamente es en la educación a distancia. Las posiciones teóricas de partida para una didáctica en la educación a distancia, pues sería que los resultados en la formación de docentes, pues sí cambia mucho el entorno, ya que la mayoría nos hemos dado cuenta que a algunos profesores se les dificulta muchísimo el trabajar en redes sociales, en páginas web, para podernos poner en comunicación y tomar nuestras clases. Al igual que algunos compañeros nos las vimos difíciles, algunos tenían los medios, algunos no. Tenían que buscar de alguna u otra forma para poder ponerse a clases. Así que sí, dio un giro total desde que inició esta pandemia y ahorita supuestamente que ya va terminando, pero ya salió otra derivante, entonces no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Sí, bueno, fueron muchas las cosas que cambiaron con la pandemia, como la comunicación, y fue muy difícil acostumbrarse a la situación que enfrentamos actualmente. Y bueno, estábamos acostumbrados a tener una interacción cercana con los demás y de un momento a otro nos vimos obligados a dialogar virtualmente. En un momento de la pandemia, las personas no podían visitar a sus familiares, viajar para reunirse con ellos o asistir a las escuelas. Es en este momento cuando fue posible lograr este diálogo virtual para intercambiar información, reflexiones y experiencias, gracias a las plataformas como Zoom, Teams y, bueno, otras plataformas que nos permiten reunirnos con distintas personas. Y en cuestión de la educación fue un reto muy grande tanto para alumnos como para profesores. Los profesores tuvieron que buscar y crear estrategias creativas y eficaces para poder transmitir un buen entendimiento al alumno y tener una buena comunicación profesor-alumno. Yo quiero dar mi punto de vista desde que cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Nuestra nueva normalidad. Si nosotros recordamos lo que era antes salir a la calle, ir al cine, podemos ver muchas diferencias como con la nueva realidad que tenemos. Ya no ves que una persona ande por el súper sin cubrebocas o que el puesto en donde íbamos todos esté lleno. Se nota mucho la diferencia, pero a veces los cambios son buenos y solo queda adaptarnos, y eso es algo en lo que el ser humano es su fuerte, ¿no? Lo hace muy bien, nos adaptamos a los cambios inoportunos. Sin embargo, no digo que la llegada del COVID sea buena, claro que no, pero sí hay que reconocer que siempre tuvo que ser así. O sea, las personas que estaban antes enfermas de gripa, antes no se cubrían, ¿no? Siempre se tenía la gracia de que si alguien estornudaba, no, cúbrete porque me vas a enfermar. Sí, así siempre es, pero sí contagiaban. La gripe es muy contagiosa, pero antes no se tenía, ¿cómo se llama? No se le daba la importancia porque pues la gripa no es una enfermedad que sea pues letal, ¿no? Pero sí es muy contagiosa. Pero bueno, ahora nos cuidamos mucho más y eso es lo bueno, ¿no? La gente ahora sigue los lineamientos de salud. Sí, creo que todo ha sido certero. Como ya lo dijimos, la pandemia por el COVID-19 ha sido una ola gigantesca que impactó a toda la sociedad en muchos ámbitos. Sin embargo, podríamos decir con escaso margen de error que el virus no solamente ha servido para poner novedades en la mesa. Con esto no solamente se crearon nuevas plataformas, sino esto nos ha enseñado lo imprescindible que es la comunicación para el ser humano y que esta es la raíz de todo. Hemos visto esta evolución de ya casi 2 años y pues lo que resta es seguir cuidándonos y promover una comunicación sana usando las bondades de la tecnología. Esto sería todo. Muchas gracias y muchas gracias, chicos. Gracias, Daniel. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a Dios.